Continuamos con las presentaciones de Ediciones La Luz en el marco de la 34ª Feria Internacional del Libro de La Habana. Como ya hemos anunciado, en este momento vamos a estar presentando teatro. De hecho, este título que vamos a presentar ahora, Holding Caulfield, de Nelson Viatón, será el último título de teatro que presentamos acá en el Pabellón Cuba durante esta jornada de la Feria del Libro de La Habana. Quiero invitar a su autor, que bueno, nos acompaña por suerte. Es realmente una suerte cuando el autor sí puede estar sentado acá acompañando su presentación. Y también a Pepe García, que ahorita bueno, estuvo presentando también otro título que hará también las palabras de presentación al título de Nelson Viatón. Entonces, bienvenidos los dos y este momento, por favor. Buenas tardes de nuevo. El ejercicio de la crítica teatral ha sido una de mis pasiones y por el que creo que siempre voy a sentir una devoción especial, sumado a un sentido de pertenencia autoimpuesta. Sin embargo, hoy la acción valorativa y la emisión de juicios es para mí una tarea en recesión en la que me siento desvinculado por un número de contingencias de la que ya perdí la cuenta y no vale la pena mencionar algunas por trilladas y otras para no herir sensibilidades arraigadas en aquellos que me son cercanos. Podría decirse que este abandono responde también al hecho que cada vez más mi labor como director teatral se vuelve un ejercicio constante y puede ser, aunque este es un terreno en el que he de confesar aún me siento como un extraño y fuera de los mínimos instantes que valen la pena, tampoco meramente feliz. Esta breve deconstrucción a lo Jekyll Hyde de mi vocación responde a que cuando por un inoportuno descarte fui invitado a presentar nuevamente la obra de un amigo, no me decido si hacerla como el teatrólogo que tiene la fortuna de dejar testimonio sobre el texto que cierra el alegato de una generación nunca reconocida más allá del microespacio de un aula en Elisa, o como el director que intentó llevar a escena este texto porque lo consideraba y considera su propia verdad. Pero fue superado por una obra que se resistía al teatro que lo circundaba. Creo que esta derrota no solo se debe a mis confesables carencias creativas, sino también porque uno siempre es demasiado exigente con su verdad. Holding Caulfield, el libro que hoy ya es una realidad gracias a Ediciones La Luz, tenía que ser Ediciones La Luz y no otra editorial, es antes que todo un texto teatral que deja ver el resultado de una dramaturgia que pudiera parecer rara avis en nuestro contexto, pero los que conocemos su gestación vemos un montón de referencias de un consumo cultural muy específico, de unas herencias que se comparten entre compañeros de cursos con realidades muy similares y a la vez diversas, que luchan por ser originales en medio de un contexto donde el diálogo entre los grandes íconos de nuestro teatro está cada vez más bifurcado. Y sí, llamen ego desbordado a esto que acabo de decir, pero hay un grupo de no más de 6 personas, algunos ya hasta desligados del teatro en lo formal, que se sienten la última generación de la Facultad de Arte Teatral, y no porque hoy esa querida casa de estudio sea difícil que florezca algún movimiento cohesionado, o porque el nombre nos haya puesto algún teatrólogo con ambiciones editoriales. Tampoco aludo a nuestros logros profesionales, que con modestia, aunque parecieran no estar conectados, son más de lo que alguna vez soñamos. Lo de última generación es porque quizás fuimos la camada de dramaturgos y teatrólogos que tuvo voluntad de ser generación. Pero podemos dejar el onanismo a un lado, aunque Holden, sí, ese fue el nombre que le dimos al proceso de puesta en escena que nunca se llevó a cabo, lo merezca. Y hablar de las grandes virtudes dramatúrgicas que posee este texto, que en verdad, como casi todo el teatro de Nelson Viatón, parece difícil de ubicar o definir. Una afirmación sumamente paradójica, porque es curioso como Nelson es antes que nada un gran consumidor de teatro, del histórico y del más contemporáneo. Su visión del arte teatral es un reflejo vital, orgánico podría decirse, y por eso el Viatón que conozco siempre fue poco dado a ejercicios de estilo. Para él el teatro está ligado y puede convivir en armonía con un universo cultural mucho más amplio. Le he visto pasar de ser un obsesionado con Sarah Kay o Los Novísimos a admirar el desarrollo dramático de las obras de Chekhov. Le vi sobrevivir crueles ejercicios de organización aristotélica impuestos por sus maestros y le vi autoimponérselos. El resultado de ello nunca fue coactivo. Hoy tenemos a un dramaturgo maduro y contundente. Así lo atestiguan Blanco, Lindero, Azul, y yo aún espero que otros como Dacha o Nuclear Family encuentren también su espacio en las editoriales. Pero si para los buscadores de la génesis de esta dramaturgia, tras años de vivirlo y sufrirlo,
Les digo que su potencial está en su alta imaginación, en su locura y en su sentido de la escena. Un teatro que, pese a que pudiera sobrevivir con autonomía en libros como este, se siente el impulso del autor porque sea efectivo en los escenarios, en que su discurso se complete ante el público, y la prueba de todo ello, más allá de las incómodas didascalias para directores que cada vez empiezan a poblar más sus textos, se halla en Holden Caulfield. El universo del Guardián entre el Centeno, la novela de J.D. Salinger, que ha sacudido generaciones a lo largo del mundo, que marca la consideración del individuo por encima de su contexto y que no nos resistimos a leer una y otra vez en busca de esa rebeldía juvenil que no queremos que muera nunca. Ese símbolo universal que pareciera estar tan distante a Cuba, Nelson lo hace nuestro al entrelazarlo con otro suceso impactante de la cultura contemporánea y que también fatídicamente se ligó al libro de Salinger, el asesinato de John Lennon a manos de Mark David Chapman. Se toma entonces una postura muy particular, pues el fin de la utopía colectiva de los años 60, que simboliza ese crimen, se vuelve el viaje del antihéroe que ha de justificar cómo el final del utópico no es a causa de su individualismo. Así de difícil tiene la prueba Holden Caulfield en su juicio literario y social, al que desde una consulta de psiquiatría se vio obligado a representar una y otra vez sucesos y recuerdos. Pero lo curioso de este viaje introspectivo no es su fábula de por sí seductora, es el cómo se articula la misma, y Viatón lo hace con una libertad que impresiona por su armonía. Desde referentes teatrales evidentes como Equus de Peter Shaffer, el Interface británico, aquí conviven y se reposicionan con referencias al cine de David Lynch, la serie de animación BoJack Horseman, la música de Beatles y de Marta Valdés. Por extraño que parezca, este es el punto donde se crea el sello de esta dramaturgia, su valor de que Cuba está en el mundo y que puede hablar desde un lenguaje globalizado sin tener que hacer uso de referencias contextuales ni lingüísticas. Por eso también vale tanto el teatro de Viatón, y siempre lo digo porque se siente universal y nuestro a la vez, como pocos de nuestros dramaturgos pueden presumir. Y aún así, el sentimiento que emana en sus conflictos es muy nuestro, reflector de aquellos que no suelen ser parte de lo que es comercial representar. Los actores con quienes la trabajé me decían que les gustaba el texto porque se sentía diferente, como si pudieran habitar otra realidad distinta a la cotidiana. Para mí, siempre fue demasiado mi propia realidad. Quizás estas visiones distintas expliquen por qué no la llevé a escena en aquel momento. Creo que hasta Holden Caulfield podemos evidenciar un punto de llegada. A partir de ahí el teatro de mi amigo evolucionará como él mismo. No sé de los impulsos nuevos que lo atraviesen o cómo cambie su visión de ver el mundo. Apuesto que siempre un poquito más acertada que la mía, porque ve los ojos desde su sensibilidad. Yo creo que es un texto al que volveré, como mismo vuelvo al Guardián entre el Centeno, a Fight Club, a los Sex Pistols, a BoJack Horseman, a La Gaviota, a Mulholland Drive, a Partagás. Porque este teatro no se representa, se dialoga con él, entra en tu mundo de referencias y te enfrenta, le odias a la vez que te enamoras. Espero que más temprano que tarde se salden nuestras cuentas pendientes. Muchas gracias. Vamos a hablar, ¿no? El que casi nunca pide permiso para hablar. No, sí, pero bueno, este tipo de eventos ya uno tiene que ser más formal. Nada, a ver, no sé, porque no les quiero contar el libro. Leer teatro es algo que nosotros que desarrollamos el oficio lo hacemos desde un punto de vista quizás no ni teórico ni de diversión, pero las personas que no están adecuadas a leer teatro, que vienen más de la literatura, la novela, la poesía, quizás a veces les resulta tedioso leer teatro, aunque creo que esta es una maravillosa oportunidad, porque, bueno, no les voy a contar el libro, pero después de lo que ha dicho Pepe, quiero recalcar que, bueno, tienen que leerlo. Porque es una cosa bastante, es una especie de thriller y además tiene, yo pensaba que era un ejercicio de estilo cuando lo estaba escribiendo, después me di cuenta que iba más allá de un ejercicio de estilo y que es algo más quizás hacia lo confesional sin ser cheo, vamos a decirlo así. Entonces, Holden Caulfield tiene, y tengo yo la maravillosa y dicha a veces parecen lugares comunes cuando uno las trata de encajar, pero yo lo siento así.
de haberlo publicado con La Luz. Como dice Pepe, ¿qué otro lugar que no fuera La Luz? La Luz viene siendo una casa a la que iba yo desde niño. Y entonces esta oportunidad maravillosa que tuve, gracias a Luis José y al equipo de La Luz que trabajó, me han dado esa especie de yo me enredo cuando hablo de pertenecer, sentirme que pertenezco realmente a un lugar donde yo creí que no pertenecía, que era mi propia provincia en Holguín, porque siempre dicen que uno no es profeta de su propia tierra, y yo no me siento profeta de nada, ni de nadie, ni de tierra, ni de nada. Pero es lindo poder encontrarme en esa casa editorial y que vayan a leerme allí también las nuevas generaciones de gente que como yo un día se sentó a leer poesía abajo de un árbol o creyó que podía escribir 3 versos y tratar de que no rimaran, para que no pareciera del siglo XIX. ¿No? Entonces, tiene la maravillosa portada de Roberto Ráez, que mucha gente siempre dice, no, no hay que juzgar al libro por su carátula. Creo que si quieren juzgarlo por su carátula, ya ven la carátula como es expresiva, es genial. Así que imagínense el texto. Entonces, tuve esa dicha de que Roberto Ráez también tuvo la suerte de compartir referentes, comparte la misma generación de Pepe y yo, y así confeccionó esta portada. Es un texto que no ha tenido todavía chance de llevarse al teatro completamente. Un día yo sé que se va a poder hacer, quizás no aquí. Pero bueno, sí, pero ya vendrá en algún festival, me imagino. Pero nada, creo que si quieren entender un poco cómo vivimos nosotros, Elisa, cómo fue un poco mi generación, bastante fragmentada desde los ejercicios estilísticos, desde los referentes, desde nuestros propios universos referenciales y literarios, este viene siendo una especie de testamento de eso. Y, eh, y nada, los invito a leerlo, a cantar las canciones que vienen al final, en inglés y en español, en Spanglish también, a tratar de imaginarse cómo encajaría el universo de las letras de Marta Valdés en una cosa que parece un thriller imaginado por un psiquiátrico, paciente psiquiátrico, y a tratar de recomponer las memorias del personaje. Cabe destacar que yo tuve la ayuda de profesionales de la psicología en el Para texto, para el libro. para el libro, mira, aquí está Daina y Camilito, y aparece en el entreacto una ficha de los documentos referentes al paciente Holden Caulfield, que da un poco también de entender tridimensionalmente al paciente, analizado desde la perspectiva del psiquiatra. Y creo que al momento de llevarlo a escena es algo que tiene que aparecer. Entonces, nada, invitarlos a que lo lean, que se lo imaginen y que sueñen ver algún día, aunque sea por YouTube, porque ahora con las plataformas no se sabe lo que pasa. Y bueno, ya nada, eso. Sean felices y coman felices. Gracias, Nelson. No es más que pidió el permiso para hablar. Gracias, Nelsito, gracias. Y gracias también a Pepe por su magnífica presentación. Entonces, bueno, terminamos este primer momento de presentaciones del teatro en la 14ª Feria Internacional del Libro de La Habana, acá en el Pabellón Cuba. Entonces, en breve regresamos con poesía.